Línea de libre inversión con tasas de interés entre 1.2% y 1.32%. Soluciones efectivas. Aplica figura balista. Informes 823-1868, extensión 106. www.compacauca.com. Vigilado Supersubsidio. Revoluciones cocina el movimiento asombrado por los derechos del pueblo que a diario diseñado. En Educación Pública y el Pueblo, la editorial de hoy. Para forjar la victoria sin ninguna compasión, ahora debemos nosotros derrocar el Los educadores en Colombia. El ejercicio de la profesión docente en Colombia históricamente ha significado un desafío firme a las estructuras políticas de poder, sean quienes sean los gobernantes de turno, toda vez que su razón de ser es fundamentar el libre pensamiento, analizar todas las realidades, cuestionar con argumentos a todas las administraciones públicas en el conocimiento pleno que tarde o temprano, en todo orden y en todo nivel, los gobernantes son subyugados por el poder e incuestionablemente lo aplicarán con rigor contra las clases populares en detrimento social, con la pérdida continuada de derechos colectivos en proporción contraria a la ganancia y usurpación de las libertades por los detentadores autodenominados autoridades de las instituciones legalmente constituidas. Es por eso que los regímenes dictatoriales enfilan sus baterías contra las clases trabajadoras y en nuestro caso contra los maestros de Colombia, con acciones intimidatorias dirigidas desde el Ejecutivo en grosera connivencia con el Legislativo, quienes apoyados por sus privados medios de comunicación como hienas ordenan al Poder Judicial proscribir y condenar la autonomía escolar, la libertad de cátedra, porque los currículos preestablecidos y de derecha no permiten pensar, pues ya todo está escrito. Prueba de los atropellos, después de la expedición de la Constitución del 91 se incrementaron durante los gobiernos de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez, quienes adelantaron contrarreformas educativas expidiendo una serie de normas entre las que sobresalen el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001 y los decretos 230, 1278, 1850, 3020 de 2002. Estas contrarreformas profundizaron las crisis educativas arrasando las conquistas logradas con las históricas huelgas de los 70. El golpe brutal en pérdida de derechos magisteriales hoy es irreversible. No solo se aumentaron los aportes laborales de los maestros para el régimen de previsión en un 70% y se impuso la plena cotización sobre las sino que como si nada se determinó que los educadores nombrados a partir del 26 de junio del 2003, es decir, todos los nuevos ya golpeados por los efectos devastadores del decreto 1278 con nuevo estatuto docente, perderían el régimen pensional especial del magisterio y pasarían al régimen general de pensiones establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Estas nocivas políticas se materializaron en el cierre y fusión de establecimientos educativos, la eliminación de los cargos directivos, el hacinamiento de alumnos por la aplicación de la relación técnica alumno-maestro, el incremento de la jornada laboral, la eliminación del preescolar de 3 grados, el desmonte de las políticas de bienestar estudiantil, la imposición de la promoción automática en la educación básica y media, la violación de la autonomía escolar, el desconocimiento de los PI y el mismo gobierno escolar, la imposición de un currículo único, el establecimiento de los estándares y competencias, la abolición de la libertad de métodos, la entronización del autoritarismo y la antidemocracia en muchas instituciones educativas, el agravamiento del nuevo y lesivo estatuto docente, la realización del tramposo concurso docente, la masacre laboral de los docentes provisionales y el desmonte del régimen especial docente en pensiones, carrera docente y salud, que tiene como consecuencia la pauperización del gremio docente. Maestros de Colombia, nada por celebrar, sí mucho para pensar desde la protesta social organizada nacional. Compañeras, compañeros, ASOICA somos todos.
Fuentes, tribunamagisterial.com, azoita.com. Muy, pero muy buenas tardes. Cuando la actividad colectiva prevalece y los logros son mayores. Petrovitec, 38 años gestando economía y poder popular. El quehacer sindical y popular de las comunidades del Cauca, Colombia y el mundo, en el informe sindical. Es la 1:00 PM, 8 minutos. Estamos en Visión Sabatina del espacio de Azoita, de Educación Pública y el Pueblo. Y queremos saludar a esta hora a quienes nos sintonizan a través de la Vega Estéreo, 89.7, Bolívar Estéreo, Voces de nuestra tierra, municipio del Guardo de Cambalón. También para quienes nos sintonizan a través de la frecuencia 1070 de Radio Super. Y desde luego a quienes están conectados a través de la página Facebook Live, que ya llega a 105 conectados. Mucha temática en la tarde de hoy, lo referente al excesivo cobro del impuesto predial. Estaremos hablando de los impuestos, de las olimpiadas, también del plan de alimentación escolar PAE, por supuesto, del receso escolar y desde luego de un tema que están preguntando mucho a través de la página Facebook Live, también de la plataforma WhatsApp, de lo referente al retroactivo tanto para Popayán como para el departamento del Cauca. Está con nosotros en la mesa de trabajo en la tarde de hoy los equipos departamentales, María del Carmen Valencia y Mario Gentil Garza. Profesora María del Carmen, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rey, y buenas tardes a todos los amables oyentes de este su programa, La Educación Pública y el Pueblo. La bienvenida también para el profesor Mario Gentil Garza, veterano directivo departamental de Zona. Sí, Rey, muy buenas tardes a nuestra amable audiencia y el fraterno saludo a todos nuestros compañeros que están pendientes de este espacio radial de los trabajos. Muy bien, hablábamos hace un instante de Dora María del Carmen y Dora María del Carmen, y audiencia de nuestro espacio, que se han presentado una serie de movilizaciones en la ciudad de Popayán debido al excesivo cobro en el impuesto predial. ¿Qué análisis, profesor Mario Gentil, le podemos hacer a esta situación que prácticamente de alguna manera afecta, por supuesto, los bolsillos de los payaneses? Sí, Freddy y amable audiencia, es muy importante cómo hacerle entender al pueblo de que efectivamente este estado que hoy tenemos es un estado alcabalero, un estado que no produce nada, un estado parásito, que vive, incluso algunos plantean que el estado es una pirámide, que vive del sudor y las lágrimas del pueblo colombiano, de todo el trabajo, de todo lo que produce el pueblo colombiano. Colombia es un estado donde el dinero no está en manos de la nación, sino de los particulares. Esta apreciación es muy importante, porque es bueno que nosotros los colombianos y el pueblo en general tengamos claro los impuestos que pagamos los colombianos. Tenemos una cascada de impuestos que diariamente, paulatinamente, cada minuto los colombianos pagamos. Y nos hemos dado a la tarea con la profesora María del Carmen de hacer esta averiguación sobre este tema. ¿Qué impuestos pagamos hoy los colombianos? Imagínense. Renta y ganancias ocasionales y dividendos. Cualquier persona que se gane ocasionalmente la lotería o que se gane un premio, le descuentan el 30% de lo que se gana. El IVA. Ustedes se han dado cuenta en las múltiples reformas tributarias que ha presentado el gobierno que siempre han pretendido cada día subir más el IVA. Y lo último que hizo el gobierno de Duque fue gravar los productos de la canasta básica familiar, que fue el estallido social que se hizo el año pasado, que festejamos este año
un año, valga la redundancia, del estallido social por esa nefasta reforma tributaria que presentó Carrasquilla a consideración del Congreso, y que si no hubiera sido por la pertinencia de la gente, el trabajo de las movilizaciones de la gente en las calles, pues nos hubieran aplicado esta reforma tributaria. El impuesto al consumo. Si usted va a comprar un vehículo, le cobran un impuesto. Si usted compra un celular, el impuesto a las telecomunicaciones, el impuesto a las comidas y bebidas, sin contar los peajes. 68 peajes hay en el país. Imagínense. Las vías que deberían ser públicas y que deberían estar a la libre movilidad de la gente, pero si usted no tiene cómo pagar los peajes, usted no puede movilizarse libremente. El impuesto a las transacciones financieras. Por ahí decían en un informe de prensa que el Banco de Colombia obtuvo una rentabilidad del año pasado de 8 billones de pesos. Imagínense, 8 billones de pesos con el sudor y las lágrimas de la gente que hace los créditos, de los que hacemos los créditos en esas entidades financieras. El impuesto de industria y comercio y el 4 por mil. Eso sin contar otros impuestos adicionales, y ya metiéndonos en el tema del impuesto predial. Porque a veces la gente sabe que habla mucho del impuesto predial, pero no sabe qué es el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto que grava, óiganme bien, grava anualmente el derecho de propiedad, usufructo o posesión de un bien inmueble que es cobrado en su gran mayoría por los municipios. En el caso concreto de Popayán, que es el que hoy vamos a hablar. ¿Qué se ha planteado? Nosotros pagamos bastantes impuestos, muchos impuestos, como les acabé de referir, con la idea de que el Estado nos retribuya esos impuestos, que nos devuelva esos impuestos, pero tenemos una falsa concepción de que pagamos impuestos y el Estado nos los tiene que devolver en servicios. No es en servicios. Nos los tiene que devolver en derechos. ¿Cuáles derechos? Educación, vivienda, salud, recreación, agua potable, servicios públicos. ¿Por qué insisto tanto en que tiene que ser en el tema de derechos y no en servicios? Porque el Estado debe garantizar estos derechos, porque si se habla de servicios, pues se privatizan, y como ya lo han venido haciendo efectivamente. Sí, el transporte es particular, el transporte es privado. Hablando extra reunión con la profesora María, decíamos, mire, los pensionados, los que son empleados públicos, los pensiona el Estado, pero le paga a través de una entidad privada. Y voy a poner un ejemplo. A los maestros nos pensiona el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es un cascarón, porque en la práctica no existe el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. ¿Y quién nos paga las pensiones? La fiduprevisora. ¿Y quién es la fiduprevisora? Una entidad privada. Volviendo al tema del predial en Popayán, ustedes se han dado cuenta que el alcalde siempre, y los alcaldes del país, no solamente de Popayán, de todos los 1.100 y 1.103, 1.104 municipios que hay en el país, el alcalde saca cada año el valor del impuesto predial. Y resulta que en el departamento, en el caso concreto de Popayán, se disparó terriblemente el cobro del impuesto predial para la vigencia 2022. Afortunadamente aquí en Popayán
nosotros hemos tratado de mantener un poquitico ahí la llamita de la protesta social, porque dicho sea de paso, los sindicatos se hicieron fue para hacer huelgas, para tener a la gente movilizada, para tener ahí viva la llamita de la inconformidad. En Popayán, de acuerdo a la información que hoy tenemos, hay 131.000 predios. Óiganme bien, 131.000 predios. Y con ese rollo que se presentó por el tema de la actualización catastral en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hubo muchos problemas que se inflaron los valores comerciales de los predios y eso ocasionó que se disparara el pago del impuesto predial. Y por eso hoy tenemos muchas dificultades y por eso la gente se ha movilizado y nosotros hemos estado contribuyendo de alguna manera para que no sigamos alimentando ese tema de cada vez que el Estado quiere hacer obras, nos tiene que cobrar las obras a los ciudadanos. Entonces, en Popayán, 131.000 predios. Se ha actualizado la carta catastral de 80.000. De acuerdo a toda esta problemática que se presentó frente al impuesto predial, se han presentado 1.400 reclamaciones al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Se han resuelto 750 favorables a favor del propietario, valga la redundancia. Al resto de contribuyentes nos toca esperar porque se presentó un proyecto al Consejo, un proyecto de acuerdo para poder resolver de fondo esta situación del pago del impuesto predial. Tenemos entendido que ya se presentó el proyecto de acuerdo al Consejo, pero en una sesión que hicieron en esta semana que está terminando, el Consejo finalmente no aprobó ese proyecto de acuerdo y estamos ahí a la espera de que se resuelva, pero ojalá que este proyecto de acuerdo resuelva de fondo la situación que se ha presentado por el excesivo cobro en el pago del impuesto predial. Como hay algunos que ya pagaron, la información que tenemos es que los que ya pagaron y supuestamente haya un descuento, ese descuento se aplicará en el próximo año, o sea, para el año 2023. Pero no hay que perder el ánimo, no hay que perder el impulso, hay que seguir reclamando a este Estado del Cabalero, como lo dije al comienzo, que no produce nada, sino que al contrario produce problemas a los ciudadanos para que se resuelva favorablemente y positivamente y efectivamente el impuesto predial se pague de manera racional. Un diagnóstico bastante completo hace el profe Mario Vidaza frente al Estado, como dice, al cabalero parásito, que no produce absolutamente nada, solamente una cascada de impuestos como las rentas y ganancias ocasionales, el impuesto del IVA, el impuesto al consumo, los peajes. Dice Mario Gentil que hay 68 peajes en todo el país, peaje a las transacciones financieras, a la industria y comercio, el 4x1000, en fin, y un caso muy particular en lo que pasa con el municipio de Popayán en el cobro del predial, que se disparó en la vigencia 2022. Manifiesta Mario que hay 131.000 predios a los cuales se les infló este cobro, que se ha actualizado la carta catastral de 80.000 predios. Se está esperando un proyecto de acuerdo que pues logre normalizar esta situación. La pregunta es, ¿qué pasa con quienes ya pagaron? Dice Mario Gentil que quienes ya pagaron, pues, si hay un descuento que se aplicará en el próximo año 2023. Definitivamente, el propio Mario Gentil, el Estado sí, y lo que dice Mario también, el Estado debe retribuir, pero no en servicios, sino en derechos a la educación, a la vivienda, a la salud, a la recreación, al agua potable, a los servicios públicos, y no en servicios. Ahí está la situación planteada por el Mario Gentil, impuestos a diestra y siniestra, y con esto de los peajes, pues,
llama la atención, no conocía en el caso particular y muchos también no sabíamos que hay 68 peajes en todo el país y las vías pues se han estado todo el país. Y las vías terriblemente. Y para viajar terrible también. Para viajar terrible y en un estado de explotación de tanta calamidad que hay y sin embargo a usted no le rebajan el cobro o no puede pagar si usted no tiene cómo pagar el peaje. Bueno, vamos a otro tema bastante importante y un poco pues más incluso llevadero como es la parte deportiva y hablamos en este caso de la 10ª Olimpiada Deportiva, Pedagógica y Cultural del Magisterio del Departamento del Cauca. ¿Cómo va el aspecto organizativo y cuándo se inicia o finaliza el proceso de inscripción y cuándo se convoca a las actividades de tipo presencial? Freddy, lo primero que tengo que decir sobre este tema es que los maestros del Departamento del Cauca deben reconocer que este es un espacio que lo hemos ganado producto de las luchas que hemos desarrollado en el Departamento del Cauca. Ningún otro departamento del país tiene este espacio de en las semanas de receso aprovechar unas semanas para el evento cultural y deportivo y lo otro para la semana de formación. Somos únicos en el país y que eso los docentes del Departamento del Cauca lo tienen que valorar. En esa dirección, el 10 de mayo finalizó el proceso de inscripción en todas las actividades. Se convoca a todos los comités internos y las subdirectivas al Congreso Técnico Presencial para el próximo 3 de junio a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de Azorín. ¿Y cuál es la temática que se va a abordar en esta reunión? La proyección de los zonales, la clasificación de los deportes individuales y las actividades culturales que se van a hacer en la semana comprendida entre el 13 y el 17 de junio. Me ha llamado muchísimo la atención ver que en esta semana, cuando se hacen actividades deportivas, participan de todas las edades, desde los más jóvenes hasta los más veteranos. Le llama mucho la atención, por ejemplo, a mí, repito, me ha llamado mucho la atención cuando hay baile deportivo y sin distingo de sexo ni edad, los profesores participan masivamente. Y ese creemos que es el objetivo que nosotros hemos buscado durante tantos años, de lograr que estas olimpiadas cada vez sean masivas y que la participación sea más activa de nuestros compañeros afiliados. Es importante, profesor Valentina, que usted manifiesta, bueno, la lucha importante, indudablemente, en la consecución de esta semana deportiva en la cual el magisterio de compañía del Departamento del Cauca, en aras de su gran habilidad deportiva, artística, cultural, pues hace demostraciones muy importantes, es una conquista política muy importante. Lo de la semana de formación, profesor Valentina, ¿cuándo inicia? Ese tema ya lo va a abordar en su momento la compañera María del Carmen. Voy a referirme al punto siguiente que tiene que ver con el tema de los etnoeducadores. Hay una pregunta propia acá que nos piden, por favor, dice aclarar la fecha del 4º Congreso que Mario acaba de decir, que es el 3 de junio. Yo creo que el 3 de junio nos informó, ¿no? Sí. Es que inicialmente teníamos tentativamente, antes de venirnos para el espacio, estaba definido el 27 de mayo la reunión. Pero haciendo un análisis y por el tema de las elecciones, por eso se habló con los compañeros y nos dan la fecha que es el 3 de junio a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de Azorín. Correcto, muy bien aclaramiento de la situación. Así, seguimos con la temática en esta primera parte del Estudio Sindical. Le comento a Programa Alimentil que están preguntando muchas cosas a través de la página Facebook Live de Azorín, que ya llegamos a 216, para que más adelante, tanto usted como María del Carmen puede dar respuesta. Hablan de qué se sabe del receso escolar, qué se sabe del retroactivo, de las incapacidades
del pago de cesantía, la demora, del difícil acceso. Muchas preguntas se están haciendo a través de la página Facebook de la Cénica y esperamos que el tiempo nos alcance para darle la respuesta oportuna. El caso es, en cuanto a la actividad deportiva y cultural, que las actividades se van a realizar del 13 al 17 de junio en lo que tiene que ver con la parte eminentemente cultural. Lo de los educadores, ¿hablaba usted, profe Mario? Sí, profe. Nosotros habíamos definido un cronograma en virtud de la aplicación de esa sentencia para el tema de los educadores. ¿Qué estábamos buscando? Hay un sector de los educadores que venían inscritos en el escalafón anterior y no pudieron seguir ascendiendo y otros no se les permitió la inscripción. La sentencia esta del Consejo de un tribunal, perdón, determinó que a los educadores se les debe permitir la inscripción en el escalafón y el ascenso formal. En esa dirección nosotros convocamos a un evento de los educadores y se les dio la orientación. Pero resulta que el 29 de marzo salió el boleto de salarios y entonces ahí pues tenemos una dificultad porque lo que habíamos orientado en materia de ascenso y en materia de inscripción pues cambia la orientación. Les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Hay etnoeducadores que tienen maestría y tienen doctorado y el salario es superior y ascienden al grado 14. Entonces la orientación cambia. Entonces, ¿qué les estamos diciendo a los profes? Vayan a la oficina, miramos su situación en particular, hacemos el análisis en términos matemáticos y de acuerdo a lo que hablemos, se le orientará si vale la pena que se inscriba o si vale la pena que ascienda. Hay algunos que ya radicaron la documentación en la oficina de escalafón, pero ahora creo que la orientación por parte del ministerio cambió. Hablando con el funcionario responsable nos decía que el ministerio les convocó a una mesa la próxima semana para discutir cuál va a ser la dinámica y cuál va a ser el procedimiento en la aplicación de esta sentencia. Por eso, en virtud de eso, nosotros vamos a convocar a una reunión con los educadores la próxima semana. Estamos mirando la forma si va a ser virtual o si va a ser presencial y estamos en una fecha por definir, pues para poderles dar las últimas orientaciones y las últimas instrucciones al respecto de este tema de el ascenso en el escalafón y la inscripción. Lo importante entonces es que los educadores a la oficina de Asovinca y se analizará particularmente cada situación y se orientará si vale la pena o no inscribirse y que ascienda el escalafón. Se va a programar, como dice Mario Gentil, una reunión, ya sea virtual o presencial, con los educadores y la fecha está por definirse. En lo referente al plan de alimentación escolar, y volviendo a hacer un poquitico de reseña sobre lo que hablábamos de los hijos, imagínense el Estado contratar la prestación de la alimentación escolar con particulares. Cuando este tema lo manejaba el bienestar, no tuvimos tantas dificultades como ahora, pero ahora prácticamente se están robando la plata de la alimentación escolar de los niños y de las niñas más humildes del departamento del Cauca y del país. En el departamento del Cauca y en el municipio de Popayán no nos escapamos a tener dificultades. Acá han habido denuncias de que los alimentos que les están dando a los estudiantes, a los niños, están pasados, unos están ya, por ejemplo, hay denuncias de que les dan frutas podridas, que no les dan a tiempo la ración, porque esto se volvió un negocio. Y se necesita, y perdónenme lo que les voy a decir y lo digo con profundo respeto,
son muy infelices los contratistas que se lucran robándose la alimentación de los niños de nuestro departamento. Y lo que es peor aún, en el departamento del Cauca y en el municipio de Popayán hay recursos sin ejecutar. Imagínense ustedes, los niños con necesidad de comida, algunos con muchas necesidades de alimentación y de nutrición, y el Estado por física negligencia, tanto en el departamento como en el municipio de Popayán, no se han ejecutado estos recursos. Y la información que tenemos es que están a puertas de ser sancionados, o por la Procuraduría, o por los organismos de control que tienen que ver con la vigilancia pues, de la funcionalidad y de la aplicación de estos recursos. Muy bien, pues se logra la educación de los niños del departamento y del, por supuesto, del municipio de Popayán y de todo el país. Mucha atención por el seguimiento del señor Pompido. Expresamos nuestra voz a sus hijos docentes Julio, Marisol y Marta Palechor por Correa. Paz en su tumba. El profesor Franco Miguel Bravo Delgado, quien fuera presidente de la Subde de San Antonio de Padua de Timbías, expresamos nuestra voz y relacionados. El profesor Nelson Hurtado, solidaridad y artes. También expresamos nuestra voz de condolencia a la profesora Gloria Campo, quien ahora en el municipio del Tambo, en su tumba. Se convoca gente a propietarios de las instituciones de política, el refugio y planes de vivienda a atardeceres de Morinda, en general, el sábado 18 de junio, en el auditorio de la Constitución de tratar de pavimentación de la vía hacia. Son que cuando los ser ahorros, créditos, parcelas, viviendas, centro recreacional, alimentos, estando economía y poder popular. Y a las oficinas de Azovinca se encontró celda que pertenece a Andrea Estefanía Solarte Rotero. Si se ponen en contacto con ella o si está en sintonía, acercarse a las oficinas de Azovinca y solicitar este documento de la mujer Andrea Estefanía Solarte Rosero. Es la última de 35 minutos en la pública y el pueblo. La afiliada ocupa causa categoría A y B, con personas de 3 y 18 años de edad que cumplen con los requisitos para acceder a un descuento. Tendrá el modelo número 323 en horario de lunes a viernes de 7 a 1, si está pedido y sábado de 7 a 1 para las 6 a 1 hasta las 7. Más 8 y 38, extensión 53 de cuando y ya se sé. Pero no se escucha. Es la canción hecha mensaje para marchar.
Esta canción es la musicalización del poema Los Ángeles de uruguayo Eduardo Varela. El compositor da protagonismo a quienes normalmente, a aquellos que no existen para los periódicos, tenidos en cuenta, ignorados por completo sociales, a los que no miramos cuando nos encontramos en una sociedad en la que libres en la medida que los que no tienen razón y como no son, son nadie. Los nadie son los excluidos, los marginados. Los podemos ver en todas partes, en las calles pidiendo limosna, un plato, tocando canciones por un par de días, en los sitios públicos, conviviendo de 15 minutos, estamos realizando infinidad de trabajos inesperados, seguir un mísero escenario, su voz no se escuchará, pero su trabajo es pensado para que nosotros mismos, aunque no lo reconozcamos, somos nadie. Somos ningún dentro de este mercado mundial al que solo le importa la riqueza que genera nuestra propia pobreza y de esa manera alimentamos la prosperidad de los verdaderos dominantes. Qué tristeza ver tantas personas mal llamadas y qué tristeza ver tantas personas llamadas de bien. Y más triste, los llamados personas de bien que desprecian a los nadies en vez de hacer algo por los nadies para que algún día puedan ser llamados personas de bien. Y es del uruguayo Valeriano reclaman que hoy seamos coherentes y consecuentes con nuestra identidad de clase trabajadora y que es hora de rebelarnos y enfrentar este sistema que nos ha oprimido hasta hoy. De los que la van, de los malos, de los que la van, de los malos, de los que la van,
hablar de las comunidades del Cauca, Colombia y el mundo en el informe sindical. Es la 1 de minutos, estamos en la emisión sabatina del espacio de Autoridad Pública y el Pueblo. Ofrecemos disculpas a nuestra amable audiencia debido a fallas técnicas. Infortunadamente, la emisión del sonido a través de la página Facebook Live tiene una serie de dificultades, pero como dice acá, claramente el programas tanto en las diferentes plataformas de WhatsApp para que los docentes tengan la oportunidad de escuchar los informes de suma importancia que se han dado en la tarde de hoy. Le comento que hay muchas preguntas a través de la página Facebook Live, son tantas dificultades, la gente las realiza. Por ejemplo, ¿qué se sabe, profesor, en lo referente al retroactivo del año 2020? Bueno, Freddy, es importante informarle a nuestros compañeros afiliados que nosotros nunca hemos dejado de hacer la gestión. Y aquí es bueno precisar lo siguiente, porque a veces los profesores nos llaman a nosotros y claro, nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero aclarar de entrada que nosotros no somos los que hacemos las nóminas. Este problema lo venimos padeciendo desde hace tiempo, desde que el tema de la elaboración de la nómina se centralizó a través de una fórmula que ellos le llaman ahora parametrizar la nómina. En esa dirección nosotros hemos estado haciendo la gestión y hemos estado los que hacemos parte del eje laboral y prestacional haciendo la presión debida. No sin antes recordarles que el decreto de salarios de este año salió el 29 de marzo. 29 de marzo de este año. Hicimos la gestión para que con el sueldo del mes de abril se nivelaran los salarios de acuerdo a la última tabla de salarios. Y efectivamente en el mes de abril nos pagaron a los 9.793 maestros del departamento del Cauca y los 1.576 maestros de Popayán. Seguimos haciendo la gestión para que se pagara el retroactivo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Ya están hechas las nóminas, se ha procesado la nómina. ¿Cuál es la información que tenemos al respecto? Y en eso quiero ser absolutamente claro porque, insisto, el pago no depende de nosotros. Nosotros hacemos lo pertinente. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Y la información que tenemos tanto para el departamento como para Popayán es que la próxima semana ya está elaborada la nómina. Estamos a la espera de que el 25, yo siempre les he dicho cuando tengo la posibilidad, todos los giros de cada mes llegan el 25. Entonces aspiramos a que el 25 del mes de mayo llegue el giro correspondiente al salario del mes de mayo y el pago del retroactivo, lo que las funcionarias llaman PAC. Entonces, ahí estamos. Estaremos el martes o estaremos el miércoles pendientes si efectivamente llegó la plata, pues porque las nóminas ya están prácticamente elaboradas, están haciendo ya el trámite que hace mes a mes, contabilidad, presupuesto y tesorería, donde se genera la orden de pago, y ahí es donde efectivamente pues se hace la dispersión una vez lleguen los recursos. Nóminas en todo el programa, tanto para como para el departamento del Cauca ya está procesado. Ya 25 que llegue el giro, pues. Entonces, todo depende. El pago depende de que efectivamente el ministerio, pues junto con la plata que llega para el salario del mes de mayo, gire el pago del retroactivo, repito, de enero, febrero y marzo, tanto para el departamento como para el municipio. Es decir, que llegarían los primeros días de... Esperemos a ver qué pasa en la próxima semana. Difícil acceso a los contactos que hay municipios
que no les ha salido la resolución. Bueno, difícil acceso tenemos una gran dificultad y en eso nosotros hemos reconocido que nos ha quedado grande lograr que la administración y concretamente la oficina de talento humano y la oficina de nómina paguen mes a mes. Hemos tenido muchísimas dificultades en eso. Para el pago de zonas de difícil acceso de este año, imagínense, ya salió el decreto del departamento y salió el decreto de Popayán. Pero resulta que en el caso de, con Popayán no tenemos tanto problema, con el departamento sí, porque imagínense, salió el decreto de reconocimiento de zonas de difícil acceso de este año y quedaron 4 municipios por fuera. Patía, Santa Rosa, Silvia y creo que el Tambo, 4. Se dieron cuenta, ya hicieron el decreto aclaratorio, está por salir. Entonces me preguntan, ¿entonces con el sueldo de mayo nos pagarán zonas de difícil acceso? No, no se va a pagar zonas de difícil acceso con el sueldo de mayo, porque, insisto, están procesando la nómina del mes de mayo, están procesando la nómina del retroactivo y aspiramos, vamos a hacer la gestión para que en la nómina del mes de junio se pague lo que no se ha pagado de enero a la fecha. ¿Sí? Porque la disculpa que tiene la Secretaría es no se ha pagado zonas de difícil acceso porque en primer lugar no ha salido el nuevo decreto de salario y en segundo lugar apenas se oficializó el reconocimiento de las zonas de difícil acceso del departamento del Cauca con los errores que les acabé de mencionar. Otra situación, profesor Mario Gentil, está preguntando también, ¿qué pasó con ese proceso que se adelantaba en lo referente a la... ¿En qué va? Bueno, sobre eso también es bueno decir que los procesos de demandas ejecutivas laborales no son rápidos, esos procesos siempre se demoran. Algunos jueces fallaron a favor, otros fallaron en contra. Ahí estamos mirando con la oficina de abogados a ver qué se va a hacer, si se va a colocar una tutela o se va a colocar una demanda, porque lo más rápido es la tutela, pero ahí estamos en esa discusión con los abogados. Pero ahí tenemos en la agenda el tema, porque ese tema también lo abordamos nosotros desde el eje laboral y prestación. Otra pregunta que también se hace a través de la página Facebook Live es lo referente por qué está tan atrasado el retiro de cesantías. Bueno, en eso hemos tenido múltiples problemas. Acuérdense ustedes que desde el año pasado, noviembre, diciembre, no tengo bien precisa la fecha, el tema de erradicación de cesantías parciales y cesantías definitivas ya cambió la forma de hacer la reclamación y es a través de la plataforma. Entonces nosotros les hemos dicho a los compañeros que en la OINCA les asesoramos todo este proceso, pero nosotros les asesoramos el proceso, pero insisto, la agilidad no depende de nosotros, depende de la plataforma, porque hemos tenido muchísimos problemas. Y lo importante es que hay un decreto del 1272 que determina que para hacer el acto administrativo tiene 2 meses. Y si ya no se hace en 2 meses, pues ya nos toca pelear el pago de la sanción moratoria. Entonces, en esta semana que termina, hubo muchas dificultades con la plataforma, ya se volvió, porque hay algunos compañeros que uno les radica, les devuelven los documentos, va a subsanar el error y no ha sido posible. Al fin, anteayer, pudimos hablar con los funcionarios responsables de esto y por lo menos ya empezamos a nuevamente a cargar los documentos de aquellos compañeros. Pero la dificultad fundamentalmente ha sido, y eso es lo que quiero que lo entiendan, la dificultad no es del sindicato que les está asesorando el proceso, la dificultad de la plataforma y la dificultad es que la fiduprevisora se demora mucho en agilizar los procesos de pago. Bueno, muy bien. También aquí la profe se iba hablando, profe, de los municipios que tienen dificultades para el decreto
Pensé que San Sebastián presenta. Sí, ahí está San Sebastián, no tengo, son 4 o 5 municipios, pero ya estamos en eso, ya se hizo la observación, ya lo que nos han dicho es que el acto administrativo corrigiendo eso ya lo firmó el secretario, que tiene que ir a la firma del gobernador, y ahí vamos. Lo importante es que este decreto, así salga en junio o salga en julio, tiene efectos retroactivos a partir de Una pregunta que hace un administrativo dice que si es posible que ellos también en alguna oportunidad se les desconozca lo referente al difícil acceso a los administrativos. Bueno, ese es un tema muy complicado, ese es un tema muy difícil. Nosotros tenemos por costumbre no llenar de falsas expectativas a la gente. Ese tema no es de ahora, ese siempre lo hemos venido discutiendo, porque igual también se está planteando que a los trabajadores administrativos también se les aplique lo de cuando son amenazados. En esa discusión estamos. Esa temática se ha abordado en las conversaciones que se han tenido con el gobierno nacional, pero ahí vamos, porque ese tema, repito, no es sencillo, no es tan fácil, no es tan sencillo, y ahí estamos, y eso está en la discusión con el gobierno nacional. En materia, por ejemplo, si pertenecen a Sovica, pues tienen la posibilidad de aspirar a la Lima Movilidad. Claro, si son afiliados, obviamente, ¿no? Tiene el derecho de los docentes, porque en los estatutos está claro eso. Eso pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Es que es terrible, pero lo primero que hay que decir es que los recursos para el pago de ascensos, no estamos hablando de retroactivos, de pagos por ascenso, ¿cierto? Los recursos se mermaron en la aplicación del Sistema General de Participaciones. Cuando existía el situado fiscal, el 4% del valor de la nómina lo enviaba el ministerio para pagar ascensos por escalafón. 4% del valor de la nómina. Con el Sistema General de Participaciones bajamos del 4% al 1%. O sea, el 1, después del Sistema General de Participaciones, después de que se implementó la política del Sistema General de Participaciones, bajamos al 1. Y entonces esa es la dificultad que hoy tenemos. Y atérrense, y esa discusión la tuvimos hace 3 años con el Departamento del Cauca. La oficina de nómina hace cierre de año fiscal en diciembre y devuelven excedentes al Ministerio de Educación teniendo deudas. Afortunadamente hace 2 años se pudo pactar un acuerdo con la administración y si tienen deudas pues que paguen. Hace 2 años iban a devolver 5.000 millones de pesos de excedente y teniendo pagos de retroactivos. Están pendientes segundo semestre del 2017, primer semestre del 2018, primer semestre del 2019, 2020 y lo que va del 21 y lo que va corrido el 2022. Entonces, están enviando anualmente la nómina al ministerio para que el ministerio les gire la plata y puedan poder girar los recursos y poder ponerse al día. Y se va a pagar en estricto orden cronológico como hayan radicado las peticiones de ascenso. Entonces, en un minutico, las capacidades que tanto se han usted en el programa radial lo ha explicado y muchas veces pensamos que no hacemos todo esto. ¿Cómo es lo de las incapacidades? 3 días, un mes, ¿cómo es el asunto? Bueno, pues no sé cuál será el enfoque de la pregunta sobre las incapacidades, ¿no? Por ejemplo, en particular tiene una incapacidad de 3 días. Si pasa el 4.º día, inmediatamente ya le descuento. Yo personalmente les he orientado a los profes cuando van a preguntar si se van a dejar descontar por 3 días de incapacidad. No pidanle permiso. Usted tiene derecho a 3 días de permiso en el mes cuando medie esta causa, pero no se haga reportar la incapacidad. Y ese trámite lo hemos hecho ahí en la oficina. Sí, como no tenemos ARL, si tenemos incapacidad por un accidente laboral, ¿quién se dirige? Esa es la pregunta. No, eso es diferente, ¿no? Claro, nosotros somos el único país del mundo que hoy no tenemos ARL.
aseguradora de riesgos laborales. Entonces, como no tenemos, ¿qué nos toca? Responsabilizar de eso a las secretarías de educación, tanto del municipio de Popayán como del departamento del Cauca. Entonces, supongamos que nos toca demandar, no tenemos ARL, pues tenemos que demandar a nuestro patrón, a nuestro nominador, que es la Secretaría de Educación, tanto de Popayán como del departamento. Bueno, muy bien, vamos desde WhatsApp lo referente a la semana de receso escolar. ¿Cuándo los estudiantes se van a su receso? La semana de receso escolar para los estudiantes empieza el 10 de junio y para los docentes desde el 13 de junio al 17. Ahí pues la organización ha hecho toda una programación para los docentes. Básicamente el pedido que están haciendo los docentes es que les aclaremos cómo es la propuesta real de salud que tiene Azoinca. En varias reuniones que estuvimos en los diferentes municipios e instituciones de Popayán, nos decían que por qué no dedicábamos más tiempo a explicar bien el desarrollo de la propuesta que hace Azoinca para lo de salud, porque algunos compañeros están muy confundidos y sobre todo con la información que sale pues por los rumores que salen de todos los problemas que se van a presentar si nosotros asumimos esa propuesta. Entonces, en las mañanas se va a trabajar sobre dos temas específicamente. Uno, la explicación de la propuesta de salud de Azoinca, y el segundo, sobre la propuesta pedagógica de Azoinca de 0 reprobación, 0 repitencia. Los compañeros siempre nos dicen, bueno, pero ¿cuál es la propuesta pedagógica de Azoinca? Pues queremos que la desarrollemos y la expliquemos en esta semana. Y en las tardes de esa semana, del 13 al 17, lo que se va a hacer es la eliminatoria de los deportes individuales. Y actividades culturales. Y actividades culturales porque se va a hacer la eliminatoria de lo deportivo individual de lo cultural. Entonces, por las mañanas estaríamos en la explicación de las dos cosas, la propuesta pedagógica de Azoinca y la propuesta de salud que está haciendo Azoinca. Y en las tardes se haría el trabajo de eliminatoria de los deportes individuales y de los. Entonces, hablando de fechas, los estudiantes salen el 10 de junio a su receso escolar, retornan, tengo entendido, el martes 5 de junio, el lunes es festivo, y los docentes, después de esta semana de receso escolar, salimos el viernes 17 y nos reiteramos el 5 de julio. Esas son las fechas que se plantean. ¿Alguna información adicional, profe María del Carmen? Pedirle a los docentes afiliados que por favor tengan paciencia en esta primera semana porque nos tocó, efecto del crecimiento de la organización, comprar un nuevo software y el manejo de él y la instalación y todo eso pues nos ha traído algunos inconvenientes normales de lo que es el cambio de un software a otro. Les pedimos mucha paciencia, sobre todo en este próximo mes. Y recordamos que en las de Cámara de Documento de Andrea Estefanía Solarte Rosero, tengo entendido, es docente, haciendo un trámite en las oficinas de Azoinca. A las 2 en punto tengamos el espacio de acción pública y el es la coordinación de Tito Roberto Jason Salazar, el directivo departamental. La coordinación técnica, Carlos, la dirección del directivo departamental. En la presentación, gracias por su sintonía y hasta